Libertad Interior, el canal de ayuda mutua. Ayuda, la fraternidad del Espíritu. Buenas noches, compañeros en Alcohólicos Anónimos. Buenas noches, personas que se acercan por primera vez a saber qué es Alcohólicos Anónimos. Estamos en el canal de YouTube Libertad Interior, el canal de la ayuda mutua. Seguimos con nuestras juntas de estudio, en esta ocasión con el desglose del segundo paso. Comencemos. El segundo paso. Llegamos a creer en un poder superior a nosotros mismos y que podría devolvernos el sano juicio. Al leer el segundo paso, la mayoría de los recién llegados en AA se ven enfrentados a un dilema, a veces un grave dilema. ¿Cuántas veces les hemos oído gritar? Miren lo que nos han hecho. Nos han convencido de que somos alcohólicos y que nuestras vidas se han vuelto ingobernables. Después de habernos reducido a un estado de impotencia total, ahora nos dicen que solo un poder superior puede librarnos de nuestra obsesión. Algunos de nosotros no queremos creer en Dios, otros no podemos creer, y hay otros que aunque creen en Dios, no confían en que Él haga este milagro. Bien, ya nos tienen con el agua al cuello, pero ¿cómo vamos a salir del apuro? Consideremos primero el caso de aquel que dice que no quiere creer en Dios. El caso del beligerante. Su estado de ánimo solo puede describirse como salvaje. Toda su filosofía de la vida, de la que tanto se vanagloriaba, se ve amenazada. Cree que ya hace bastante al admitir que el alcohol le ha vencido para siempre. Pero ahora, todavía dolido por esta admisión, se le plantea algo realmente imposible para él. Cuánto le encanta la idea de que el hombre que surgió tan majestuosamente de una sola partícula de barro primitivo sea la vanguardia de la evolución y por consiguiente el único Dios de su universo. ¿Ha de renunciar a esto para salvarse? Al llegar a este punto, su padrino suele reírse. Para el recién llegado, esto es el colmo, es el principio del fin. Y sí, es el principio del fin de su de su antigua forma de vivir y el comienzo de una nueva vida. Su padrino probablemente le dice: tómatelo con calma. El traje que te tienes que poner no te va a quedar tan estrecho como tú crees. Vamos, yo no lo he encontrado tan estrecho. Ni tampoco un amigo mío que había sido vicepresidente de la Sociedad Ateísta Americana. Él se lo puso y dice que no le aprieta en absoluto. De acuerdo, dice el recién llegado. Sé que lo que me dices es la verdad. Todos sabemos que Alcohólicos Anónimos está lleno de personas que antes pensaban como yo. Pero bueno, en estas circunstancias, ¿cómo quieres que me lo tome con calma? Eso es lo que yo quisiera saber. Muy buena pregunta, le responde el padrino. Creo que puedo decirte exactamente cómo tranquilizarte. Y no vas a tener que esforzarte mucho. Escucha, si tuvieras la bondad, las 3 siguientes afirmaciones. Primero, Alcohólicos Anónimos no te exige que creas en nada. Todos sus 12 pasos no son sino sugerencias. Segundo, para lograr y mantener la sobriedad, no te tienes que tragar lo del segundo paso en este preciso momento. Al recordar mi propia experiencia, veo que me lo fui tomando en pequeñas dosis. Y tercero, lo único que necesitas es una mente verdaderamente abierta. Deja de meterte en debates y de preocuparte por cuestiones tan profundas como el tratar de averiguar si fue primero el huevo o la gallina.
Te repito una vez más, lo único que necesitas es una mente abierta. El padrino continúa. Fíjate, por ejemplo, en mi propio caso. Estudié una carrera científica. Naturalmente respetaba, veneraba e incluso adoraba la ciencia. A decir verdad, todavía lo hago, excepto lo de adorarla. Repetidas veces mis maestros me expusieron el principio básico de todo por progreso científico. Investigar y volver a investigar una y otra vez, y siempre con una mente abierta. La primera vez que eché una mirada al programa de Alcohólicos Anónimos, mi reacción fue exactamente como la tuya. Este asunto de AA, me dije, no es nada científico. No puedo tragármelo. No voy a parar a considerar tales tonterías. Luego me desperté. Tuve que admitir que AA producía resultados prodigiosos. Me di cuenta de que mi actitud ante estos había sido muy poco científica. No era AA quien tenía la mente cerrada, sino yo. En el instante en que dejé de debatir, empecé a ver y sentir. En ese momento, el segundo paso, sutil y gradualmente, empezó a infiltrarse en mí. No puedo fijar ni la ocasión ni el día preciso en que llegué a creer en un poder superior a mí mismo, pero sin duda ahora tengo esa creencia. Para llegar a tenerla, solo tenía que dejar de luchar y ponerme a practicar el resto del programa de AA con el mayor entusiasmo posible. Claro que esta es la opinión de un solo hombre, basada en su propia experiencia. Me apresuro a asegurarte que en su búsqueda de la fe, los alcohólicos anónimos andan por innumerables caminos. Si no te gusta el que te he sugerido, seguro que descubrirás uno que te convenga si mantienes los ojos abiertos y los oídos también. Muchos hombres como tú han empezado a solucionar el problema por el método de la sustitución. Si quieres, puedes hacer de Alcohólicos Anónimos tu poder superior. Aquí tienes un grupo grande de gente que ha resuelto su problema con el alcohol. En este sentido, constituye sin duda un poder superior a ti, ya que tú ni siquiera te has aproximado a encontrar una solución. Seguro que puedes tener fe en ellos. Incluso este mínimo de fe te será suficiente. Vas a encontrar a muchos miembros que han cruzado el umbral exactamente así. Todos te dirán que una vez que lo cruzaron, se amplió y se profundizó, liberados de la obsesión del alcohol, con sus vidas inexplicablemente transformadas, llegaron a creer en un poder superior y la mayoría de ellos empezaron a hablar de Dios. Veamos, en este momento el alcohólico nuevo se encuentra en un verdadero dilema. Nos dice, me han convencido de que soy alcohólico, ahora me quieren decir que solamente un poder superior podía devolverme el sano juicio. Este paso nos habla de que llegamos a creer que solamente un poder superior nos podría devolver su sano juicio, y nos encontramos con diferentes tipos de alcohólicos con diferentes dificultades. Para entender este paso, veamos al primero, el beligerante. El beligerante cree que la paciencia tiene todas las respuestas. Él cree que viene de una partícula y no quiere renunciar a esto. Se enfrasca en opiniones inútiles como pensar qué fue primero, si el huevo o la gallina. El padrino tal vez se ría de él. Le dice que lo tome con calma, que lo único que falta es tener una mente abierta. El padrino le dice, en el momento en que yo dejé de debatir, la fe se empezó a infiltrar gradualmente en mí. Esto puede ser uno de los tantos caminos. Sabemos que en Alcohólicos Anónimos hay innumerables caminos hacia la fe. Nosotros necesitamos simplemente mantener la mente abierta hacia un nuevo camino.
Consideremos ahora la situación de aquellos que antes tenían fe, pero la han perdido. Entre ellos se encuentran los que han caído en la indiferencia, otros que llenos de autosuficiencia se han apartado, otros que han llegado a tener prejuicios en contra de la religión y otros más que han adoptado una actitud desafiante, porque Dios no les ha complacido en sus exigencias. ¿Puede la experiencia de Alcohólicos Anónimos decirles a todos ellos que todavía les es posible encontrar una fe que obra? A veces el programa de Alcohólicos Anónimos les resulta más difícil a aquellos que han perdido o han rechazado la fe que a aquellos que nunca la han tenido, porque creen que ya han comprobado la fe y no les ha servido de nada. Han probado el camino de la fe y el camino de la incredulidad, ya que ambos caminos les han dejado amargamente decepcionados. Han decidido que no tienen a dónde ir. Los obstáculos de la indiferencia, de la imaginada autosuficiencia, de los prejuicios y de la rebeldía les resultan más resistentes y formidables que cualquiera que haya podido erigir un agnóstico o incluso un ateo militante. La religión dice que se puede demostrar la existencia de Dios. El agnóstico dice que no puede demostrarse y el ateo mantiene que puede demostrarse que Dios no existe. Sobra decir que el dilema del que se desvía de la fe es un dilema de una profunda confusión. Cree que ha perdido la posibilidad de tener el consuelo que ofrece cualquier convicción. No puede alcanzar ni el más mínimo grado de esa seguridad que tiene el creyente, el agnóstico o el ateo. Es el vivo retrato de la confusión. Muchos alcohólicos anónimos pueden decirle a esta persona indecisa: sí, nosotros también nos vimos desviados de la fe de nuestra vida, de la fe de nuestra vida, de nuestra infancia. Nos vimos abrumados por un exceso de confianza juvenil. Por supuesto, estábamos contentos de haber tenido un buen hogar, una formación religiosa que nos infundió ciertos valores. Todavía estábamos convencidos de que debíamos ser bastante honrados y tolerantes y justos, que debíamos tener aspiraciones y trabajar con diligencia. Llegamos a la convicción de que estas simples normas de honradez y decoro nos bastarían. Conforme el éxito material basado únicamente en estos atributos comunes y corrientes empezó a llegarnos, nos parecía que estábamos ganando el juego de la vida. Esto nos produjo un gran regocijo y nos hizo sentirnos felices. ¿Por qué molestarnos con abstracciones teológicas y obligaciones religiosas o con el estado de nuestra alma, tanto aquí como en el más allá? La vida real y actual nos ofrece suficientes satisfacciones. La voluntad de triunfar nos salvaría. Pero entonces el alcohol empezó a apoderarse de nosotros. Finalmente, al mirar al marcador y no ver ningún tanto a nuestro favor, darnos cuenta de que con un fallo más nos quedaríamos para siempre fuera del juego, tuvimos que buscar nuestra fe perdida. La volvimos a encontrar en Alcohólicos Anónimos. Veamos ahora el que ha perdido la fe. Esta persona se siente autosuficiente, tiene indiferencia, tiene prejuicios porque Dios no lo ha complacido. Para esta persona es más difícil que para el ateo, también más difícil que para el creyente, porque ellos tienen la convicción de algo. Ellos no están confundidos. Esta persona se siente bien así como está hasta que se da cuenta que el alcohol acabó con él, pero la fe la reencuentra en AA, al darse cuenta que otras personas como él lo han resuelto de esta sencilla manera, buscándola en un lugar en donde hay muchos que la habían perdido
y ahora la encontraron, Alcohólicos Anónimos. Ahora nos enfrentamos con otro tipo de problema, el hombre o la mujer intelectualmente suficientes. A estas personas, muchos Alcohólicos Anónimos les pueden decir: sí, éramos como tú, nos pasábamos de listos, nos encantaba que la gente nos considerara precoces, nos valíamos de nuestra educación para inflarnos de orgullo como globos, aunque hacíamos lo posible por ocultar esta actitud ante los demás. En nuestro fuero interno creíamos que podíamos flotar por encima del resto de la humanidad debido únicamente a nuestra capacidad cerebral. El progreso científico nos indicaba que no había nada que el hombre no pudiera hacer. El saber era todopoderoso. El intelecto podía conquistar la naturaleza. Ya que éramos más inteligentes que la mayoría de la gente, o así lo creíamos, con solo ponernos a pensar tendríamos el botín del vencedor. El dios del intelecto desplació al dios de nuestros antepasados. Pero nuevamente, el alcohol tenía otros planes para nosotros. Que tanto habíamos ganado casi sin esfuerzo, lo perdimos todo. Nos dimos cuenta de que si no volvíamos a considerarlo, moriríamos. Encontramos muchos en Alcohólicos Anónimos que habían pensado como nosotros. Nos ayudaron a desinflarnos hasta llegar a nuestro justo tamaño. Con su ejemplo nos demostraron que la humildad y el intelecto podían ser compatibles, con tal de que siempre antepusiéramos la humildad al intelecto. Cuando empezamos a hacerlo, recibimos el don de la fe, una fe que obra. Esta fe también la puedes recibir tú. Aquí nos habla de los alcohólicos intelectuales que creen que todo se puede resolver con su gran intelecto, con su cerebro superior. Y todo parece que les va bien. Les gusta que la gente los vea hacia arriba y creen que pueden resolver todo pensando. Cuando se dan cuenta de que el alcohol no respeta un cerebro mejor dotado o una persona mejor preparada, se acercan a Alcohólicos Anónimos derrotados. Y aquí se les dice que el intelecto y la humildad no se contraponen, siempre y cuando se anteponga la humildad al intelecto. Y de esta manera pueden empezar un camino de recuperación, asumiendo este segundo paso. Otro sector de AA dice: estábamos hartos de la religión y de todo lo que conlleva la religión. La Biblia nos parecía una sarta de tonterías. Podíamos citarla versículo por versículo y en la maraña de genealogías perdimos la vista. Las buenaventuranzas, a veces, según lo veíamos nosotros, la conducta moral que proponía era inalcanzablemente buena, pero a veces indudablemente nefasta. Pero lo que más nos molestaba era la conducta moral de los religiosos. Nos entreteníamos señalando la hipocresía, la fanática intolerancia y el aplastante fariseísmo que caracterizaban a tantos de los creyentes, incluso en sus trajes de domingo. Cuánto nos encantaba recalcar el hecho de que millones de los buenos hombres de religión seguían matándose los unos a los otros en nombre de Dios. Todo esto, por supuesto, significaba que habíamos sustituido los pensamientos positivos por los negativos. Después de reunirnos a AA, tuvimos que darnos cuenta de que esa actitud nos había servido para inflar nuestros egos. Al destacar los pecados de algunas personas religiosas, podíamos sentirnos superiores a todos los creyentes. Además, podíamos evitarnos la molestia de reconocer algunos de nuestros propios defectos. El fariseísmo que tan desdeñosamente habíamos condenado a los demás era precisamente el mal que a nosotros nos aquejaba. Esta respetabilidad hipócrita era nuestra ruina en cuanto a la fe, pero finalmente al llegar derrotados a AA, cambiamos de parecer. En esta parte nos dice de alcohólicos que se ponen a criticar la fe de los creyentes, empezar a criticar a los fariseos.
según ellos, pero se les olvida que al criticar a otro nos olvidamos de nuestros propios pecados, hasta que el alcoholismo nos derrota y nos damos cuenta de que solamente habíamos inflado nuestro ego, y llegando a Alcohólicos Anónimos empezamos a encontrar un camino hacia la fe en donde nosotros tenemos que confesar nuestros pecados, no los de otros, para caminar en un segundo paso. Que no es de extrañar que muchos de nosotros hayamos pretendido desafiar al mismo Dios. A veces lo hemos hecho porque Dios no nos ha entregado las cosas de la vida que le habíamos exigido como niños codiciosos que escriben cartas a los reyes, pidiendo lo imposible. Más a menudo habíamos pasado por una gran calamidad y, según nuestra forma de pensar, salimos perdiendo porque Dios nos había abandonado. Por ejemplo, la muchacha con quien queríamos casarnos tenía otras ideas. Rezamos a Dios para que le hiciera cambiar de parecer, pero no lo hizo. Rezamos por tener hijos sanos y nos encontramos con hijos enfermizos o hasta veces sin hijos. Rezamos por conseguir ascensos en el trabajo y nos quedamos sin empleo. Los seres queridos de quienes tanto dependíamos nos fueron arrebatados. Los llamados actos de Dios por actos llamados de Dios. Luego nos convertimos en borrachos y le pedimos a Dios que nos salvara, pero no pasó nada. Esto ya era el colmo. Al diablo con esto de la fe, dijimos. Cuando encontramos Alcohólicos Anónimos, se reveló lo erróneo de nuestra rebeldía. Nunca habíamos querido saber cuál era la voluntad de Dios para con nosotros. Por el contrario, le habíamos dicho a Dios cuál debía ser. Nos dimos cuenta de que nadie podía creer en Dios y al mismo tiempo desafiarle. Creer significaba confiar, no desafiar. En Alcohólicos Anónimos vimos los frutos de esa creencia, hombres y mujeres salvados de la catástrofe final del alcoholismo. Les vimos reunirse y superar sus otras penas y tribulaciones. Les vimos aceptar con calma situaciones imposibles, sin tratar de huir de ellas ni reprochárselo a nadie. Esto no era solo fe, sino una fe que obraba bajo todas las circunstancias. Para conseguir esta fe, no tardamos en encontrarnos dispuestos a pagar con toda la humildad que esto nos podía costar. Aquí nos habla de los desafiantes caprichosos con Dios, pidiéndole lo imposible, culpando a Dios porque no les cumplió. No nos cumplió con la mujer deseada, le pedimos hijos sanos y nos mandó hijos enfermizos, solicitamos aumento de salario y perdimos el empleo, nuestros seres queridos nos fueron arrebatados, les pedimos que nos quitara del alcoholismo y no nos ayudó, y dijimos, al diablo con todo esto, como si Dios tuviera la culpa. Le dábamos órdenes a Dios, lejos de pedirle su ayuda, hasta que nos dimos cuenta de que la fe es obra, que no podemos solo pedir, sino tenemos que ofrecer y agradecer. Ya no decir, dame, sino, hágase tu voluntad y agradecerlo. Ahora consideremos el caso del individuo rebosante de fe, pero que todavía apesta a alcohol, se cree muy devoto, cumple escrupulosamente con sus obligaciones religiosas, está convencido de que cree todavía en Dios, pero duda que Dios todavía crea en él. Hace un sinfín de juramentos solemnes después de cada uno. No solo vuelve a beber, sino que se comporta peor que la última vez. Valientemente se pone a luchar contra el alcohol, suplicando la ayuda de Dios. La ayuda no le llega. ¿Qué será lo que le está pasando a esta persona? Para los clérigos, los médicos, para sus amigos y familiares, el alcohólico que tiene tan buenas intenciones y que tan resueltamente se esfuerza por dejar de beber y no lo logra, es un enigma desconcertante. A la mayoría de los alcohólicos anónimos no le parece así.
multitud de nosotros hemos sido como él y hemos encontrado la solución al enigma. No tiene que ver con la cantidad de fe, sino con la calidad de ella. Esto era lo que no podíamos ver. Nos creíamos humildes, pero no lo éramos. Nos creíamos muy devotos en cuanto a las prácticas religiosas, pero al volver a considerarlo con toda sinceridad, nos dimos cuenta de que solo practicábamos lo superficial. Otros de nosotros habíamos ido al otro extremo, sumiéndonos en el sentimentalismo, confundiéndolo con auténticos sentimientos religiosos. En ambos casos habíamos pedido que se nos diera algo a cambio de nada. En realidad no habíamos puesto nuestra casa en orden para que la gracia de Dios pudiera entrar en nosotros y expulsar la obsesión de beber. Nunca, en ningún sentido profundo y significativo, habíamos examinado nuestra conciencia, ni habíamos reparado el daño a quienes se lo habíamos causado, ni habíamos dado nada a otro ser humano sin exigir algo o esperar alguna recompensa. Ni siquiera habíamos rezado como se debe rezar. Siempre habíamos dicho: concédeme mis deseos, en vez de hágase tu voluntad. Del amor a Dios y del amor al prójimo no teníamos la menor comprensión. Por lo tanto, seguíamos engañándonos a nosotros mismos y en consecuencia no estábamos en la posibilidad de recibir la gracia suficiente para devolvernos el sano juicio. Son muy contados los alcohólicos activos que tan siquiera tienen una vaga idea de lo irracionales que son, o que, si llegan a darse cuenta de su insensatez, pueden soportarla. Algunos están dispuestos a decir que son bebedores problema, pero no pueden aceptar la sugerencia de que son, de hecho, enfermos mentales. Un mundo que no distingue entre un bebedor normal y un alcohólico contribuye a que sigan en su ceguera. El sano juicio se define como salud mental. Ningún alcohólico que analice fríamente su comportamiento destructivo, ya sea que haya destruido los muebles de su casa o su propia integridad moral, puede atribuirse a sí mismo la salud mental. Y por lo tanto, el segundo paso es el punto de convergencia para todos nosotros, tanto si somos ateos, agnósticos, antiguos creyentes o creyentes actualmente. Podemos estar unidos en este paso. La verdadera humildad y amplitud de mente pueden llevarnos a la fe, y cada reunión de Alcohólicos Anónimos es un seguro testimonio de que Dios nos devolverá el sano juicio si nosotros nos relacionamos de la forma de vida con este poder superior como nosotros lo concebimos. En esta última parte habla de los devotos que al parecer todo lo hacen bien y de verdad se esfuerzan para lograr una sobriedad, pero no lo pueden lograr. Entonces todos creen que es un enigma desconcertante, pero para nosotros los Alcohólicos Anónimos no es un enigma desconcertante, porque no es cantidad de fe, sino calidad. Es un alcohólico que con su fe da, pero siempre espera recibir. Es un alcohólico que no sabe rezar, porque sus rezos son peticiones y repeticiones. Pero al ingresar a AA, aprende que lo espiritual no tiene nada que ver con la devoción, que la humildad se puede llevar con el intelecto. Aquí convergen todos, como puedes ver, compañero, personas que se acercan por primera vez. Este paso es muy importante para resolver un acercamiento hacia un poder superior, para poder caminar sobre los pasos siguientes.
Bueno, aquí concluye el segundo paso de nuestro método de recuperación. Les agradecemos su apoyo y les recordamos que se suscriban a nuestros canales de YouTube, Libertad Interior y Ayuda Mutua. Suscríbete, activa la campanita y comparte. Con esto nos ayudas para seguir subiendo más videos como este y todos los compartimientos que tenemos. Muchas gracias y felices 24.